Cabo Vírgenes es una tierra de extremos. Es el último punto continental de la Argentina, a 2.750 kilómetros de Buenos Aires. Es donde el océano Atlántico se abre paso en el continente y luego de un tortuoso recorrido que ha cobrado más de 80 barcos, se une con el océano Pacífico. Aquí se fundó hace casi 500 años la primera ciudad de la Patagonia, en donde todos sus desgraciados habitantes murieron de hambre. Pero a pesar del viento continuo, de las cambiantes mareas, del frío, la soledad y la distancia, este sitio parece ser un imán para quienes llegan hasta el fin del continente y experimentan su salvaje belleza. Para ellos, y para orientar a los barcos que navegan por el estrecho de Magallanes, que nace a sus pies, está funcionando desde 1904 el faro de Cabo Vírgenes. Cada 21 días cambia la guardia del faro. Los 2 torreros encargados de su cuidado son reemplazados por otros 2 que llegan con provisiones y novedades para vivir allí durante 3 semanas. El faro está a unos 135 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos y se llega después de recorrer un largo camino de ripio, intransitable los días de lluvia. Igualmente, los torreros están, aún en medio de esa soledad, bien comunicados. Tienen radio, teléfono de línea, señal de celular y gas natural. Un inusual lujo que les garantiza calefacción constante y, mediante un grupo electrógeno, electricidad a toda hora. A pocos kilómetros hay algunos vecinos, los 2 guardaparques y una empresa de extracción de gas y petróleo, en la cual trabajan casi 200 personas. Mucho más cerca, a 100 metros, vive Miguel, el guía turístico encargado del Museo del Faro. Para cuidar este faro hay un convenio entre la Armada Argentina y la Universidad Nacional de la Patagonia que se encarga de mantener las 3 casas que están en la base y el museo, además de desarrollar pasantías y estudios en el terreno. Del funcionamiento de la torre y de varias tareas más se encargan los torreros. Parte de la función de la gente del Servicio de Hidrografía Naval que cumple guardias en el faro Cabo Vírgenes es realizar observaciones meteorológicas, las cuales se transmiten a la Central Meteorológica en Río Grande, que es la que se encarga de hacer los pronósticos para la zona. Mantenimiento de las instalaciones, de las casas, cuarto de motor y también de la atención del turismo, en su mayoría extranjeros. Esta es una zona inhóspita, de fuertes vientos, intenso frío y pocas lluvias. Pero hace 100 años, las condiciones de aislamiento eran aún más extremas.
Esta casa y el faro empezaron a construirse en el año 1902 y en 1904 entró en funcionamiento el faro y la casa con personal estable de la Armada. En esta casa vivían 2 marineros, cada uno con sus respectivas familias, esposas e hijos si los tuvieran. Esa gente estaba aquí, en la soledad de este lugar, durante un año completo. No se calefaccionaban con gas natural como hoy, no tenían luz eléctrica y la luz era por velas o por los famosos soles de noche. Cabo Vírgenes era un destino peligroso para los barcos que intentaban cruzar el estrecho. Por eso fue indispensable construir un faro. El diseño fue encargado a la firma francesa Barbier, Bernat y Turenne. Se construyó en la cima de un acantilado, en ese entonces propiedad de la estancia Monte Dinero de la familia Fenton. La torre, de forma tronco piramidal, es sostenida por 6 columnas de hierro reforzadas por tirantería radial y tensores. En su interior hay un tubo metálico que a su vez contiene una escalera caracol de 82 escalones. Esta conduce a una habitación. Un nivel más arriba está la garita. Allí, un artefacto óptico giratorio emite su luz blanca con un período de intermitencia de 30 segundos y con un alcance de 24 millas náuticas. Estamos acá a 26 metros sobre tierra y a 68 metros sobre el nivel del mar. Originalmente funcionaba con vapor de petróleo. En el año 1930 cambió su sistema lumínico con gas acetileno. Funcionó hasta el año 1977, donde se le instaló un motor eléctrico y comenzó a trabajar con una lámpara de 1000 watts. A pocos kilómetros se encuentra el faro chileno Punta Dúngenes. En 1904, la vida de los torreros era muy diferente a la actual. La comunicación entre ambos faros se realizaba a través de 50 pares de palomas mensajeras, cuyo vuelo solía ser interrumpido por la llegada de alguna tormenta. Cuando arreciaba el temporal, toneladas de aquella masa rocosa, cascajo y arena eran violentamente golpeadas, conmovidas, trituradas, disueltas, impelidas y arrastradas por las olas enormes. Horas después, al calmarse los elementos despiadados, la playa de antes ya no existe. Ha cambiado de color. Las arenas rubias se han trocado en negras. Armando Brown Menéndez. Pequeña historia fueguina. Si bien la presencia del faro marcó un hito fundante, la historia de Cabo Vírgenes es mucho más antigua. Vivían aquí sus pobladores originarios, los tehuelches, que hacia el 1500 ya estaban bien adaptados al clima y al terreno. En esa misma época, del otro lado del océano, el portugués Hernando de Magallanes se proponía hallar un paso que una el océano Atlántico con el Pacífico. Esta odisea sería registrada por un cronista de la época. El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces. Antonio Pigafetta, primer viaje alrededor del mundo. En septiembre de 1519, Magallanes, financiado por el rey de España Carlos I, partió de Sanlúcar de Barrameda con una flota compuesta por 5 naves. Luego de cruzar el Atlántico y bajando desde el Río de la Plata, las embarcaciones llegaron al hoy Puerto San Julián. Ingresa a la bahía de San Julián el 31 de marzo de 1520. Por razones climáticas decide esperar a la mejoría del tiempo. Van a terminar siendo 5 meses los que va a pasar acá, parte del otoño y el invierno. La fauna de la zona va a ser parte de su alimentación. El guanaco, ñandú y agua obtuvieron de algunos manantiales con la ayuda de las tribus nativas, de los tehuelches, que fueron los que
les muestran dónde encontrar fuentes de agua dulce y aprovechar la carne de los animales que había en la región. Un día, de pronto, descubrimos a un hombre de gigantesca estatura, el cual, desnudo sobre la ribera del puerto, bailaba, cantaba y vertía polvo sobre su cabeza. Son ellos los que bautizan a los tehuelches con el nombre de patagones, que se les había puesto en relación a un gigante que ellos conocían de unos cuentos de caballería que se llamaban Las aventuras del caballero de Pigmalión, y de ahí deriva el nombre de patagones, por el tamaño que tenían estos señores en comparación con los europeos. El capitán sabía que además de las condiciones climáticas extremas, contaba con otra fuerza antagónica, la traición de algunos de sus hombres. En San Julián se produjo un motín que finalizó con la muerte de 2 capitanes y el destierro de un tercero. Magallanes decidió continuar el viaje. La vida a bordo se volvió extremadamente difícil, no solo por las sublevaciones, sino también por el hambre. A menudo aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Además de los muertos, teníamos 25 marineros enfermos, que sufrían dolores en los brazos, en las piernas y en algunas otras partes del cuerpo, pero que al fin sanaron. Finalmente, en octubre de 1520, las 5 naves alcanzaron el punto más austral del Océano Atlántico. Magallanes lo bautizó como el Cabo de las 11.000 Vírgenes. Detrás del acantilado se extendía el peligroso y accidentado estrecho que en tiempos futuros llevaría su nombre. El descubrimiento del estrecho de Magallanes fue muy importante porque a partir de ese momento se empezó a utilizar mucho y evitar el contacto con las otras coronas, que eran las que controlaban el paso de Sudáfrica al Cabo Buena Esperanza. Hasta el momento el único lugar que existía para cruzar hasta la India y a la China, que eran lugares muy importantes a los que se iba a buscar las especies, piedras preciosas, seda, entre otras cosas. Esta embarcación tiene 25 metros y medio. La construyó el municipio de San Julián con gente de la provincia y algunos escultores que vinieron del exterior para hacer las figuras, en base a los registros que se encuentran en Sevilla de las embarcaciones originales. Navegaban 37 personas en esta embarcación y se intenta recrear en su máxima medida lo que fue la original. A 14 kilómetros del centro de San Julián se encuentra el faro Cabo Curioso, de 23 metros de altura. Su estructura de hormigón armado se ha ido deteriorando por el viento y las sales marinas, pero aún así, este faro solitario sigue emitiendo su luz de un alcance de 14 millas náuticas. El hallazgo del estrecho de Magallanes sumó poder a la corona española. Las exploraciones continuaron hasta que comenzó a circular el rumor de que una isla arrastrada por las tempestades había taponado el estrecho. Esta noticia hizo que se abandonara la navegación del pasaje interoceánico. Sin embargo, en 1578, Francis Drake, el pirata inglés, lo atravesó para saquear luego todos los puertos del Pacífico. Si bien los españoles se dedicaban a la exploración de las tierras y a los descubrimientos,
Por detrás venían los ingleses con este tipo de embarcaciones para saquear todo lo que los españoles iban descubriendo o iban haciendo asentamientos. Acá podemos ver la diferencia, que este es un barco pirata y podemos ver las troneras y los cañones. Para impedir las acciones de Francis Drake, el rey Felipe II de España decidió fundar 2 poblados cerca del estrecho. El plan era ambicioso. El encargado de llevar a cabo la tarea fue Pedro Sarmiento de Gamboa. Durante el largo viaje se produjeron motines, epidemias y violentos temporales que destruyeron varias naves. Finalmente llegaron a Cabo Vírgenes. Pedro Sarmiento de Gamboa venía con la intención de hacer el primer intento de población de gente de raza blanca aquí en la zona. Entonces zarpa en 1584 con alrededor de 20 navíos como este, que tenían una eslora de 26 a 28 metros. Pero cuando llegan acá llegan más o menos con media docena, es decir, que el resto se fueron perdiendo en el viaje en el Océano Atlántico. Cuando llegan aquí en la zona, desembarcan alrededor de 300 personas, con las cuales Gamboa hizo la fundación de 2 ciudades, la ciudad del rey Don Felipe y la ciudad del Nombre de Jesús. Pasando el tiempo se dieron cuenta de que no alcanzaban los suministros y que las tierras no eran tan fértiles como se pensaban, así que bueno, Gamboa toma la decisión de volver a España a pedir ayuda a la reina. Sin ayuda y alimentos, los habitantes de En Nombre de Jesús abandonaron el poblado e iniciaron una penosa marcha. El viaje por tierra fue una marcha que bien se puede calificar de atroz. Ya a los pocos días caminaban descalzos porque las alpargatas se rompieron de podridas que estaban. De los perros que traían, 3 desaparecieron y 2 se los comieron a escondidas. Jesús Veiga Alonso, el puerto de hambre. El fracaso de estos intentos de colonización se debió en gran parte a la adversidad del clima y a las enormes distancias, pero también a la falta de alianzas con los pueblos originarios, quienes sí sabían cómo sobrevivir en esta tierra de extremos. Gamboa nunca pudo regresar al Cabo. En 1884, accidentalmente se encontró oro entre los restos del vapor francés Arctique. Pronto algunos comenzaron a soñar con hacerse ricos fácilmente. No había pasado mucho tiempo del feliz descubrimiento del oro en las costas cercanas al Cabo Vírgenes, cuando como por encanto se vieron, poco a poco, invadidas por infinidad de aventureros que llegaban allí desde todas partes del mundo. Juan Ángel Farini, Cuadernos de Numismática y Ciencias Históricas. Hasta estas costas llegó el ingeniero rumano Julio Popper, quien pronto perdería el entusiasmo y pasaría a continuar su búsqueda de oro en Tierra del Fuego. Con mano de hierro, se enfrentó a las autoridades locales y más adelante sería tristemente conocido por sus matanzas de indios ampliamente documentadas. Con la partida de los buscadores de oro, este extremo del continente volvía a quedar vacío y solitario. Pero mientras se abandonaban los precarios campamentos, en un acantilado cercano se construía el faro. En los años 30 hubo una segunda fiebre del oro en Cabo Vírgenes. Fue breve y fugaz. En 1934 solo quedaban en la zona buscadores solitarios. Uno de ellos era Conrado Asselborn, un entrerriano de origen alemán. Este hombre, ermitaño y antisocial, vivía en una casilla de chapa a unos 100 metros del faro. Lo que ven acá, por ejemplo, son trampas para zorro, era uno de sus entretenimientos. También se dedicaba a la búsqueda del oro en las arenas de las playas de Cabo Vírgenes, que fallece en el año 1992, a la edad de 75 años, producto primero de un accidente, y teniendo en cuenta que él no recibía visitas, agonizó durante 2 días y luego determinó quitarse la vida.
La doméstica celebridad de Conrado Asselborn tal vez se deba a que eligió vivir solo frente al faro, en un lugar donde los vientos llegan a alcanzar ráfagas de 120 kilómetros por hora. Mucha gente viene de afuera y dice, bueno, esto es un paraíso. Generalmente los extranjeros llegan acá y se ven maravillados. Y nos dicen siempre, ustedes acá viven en un paraíso. Yo les contesto a eso, no es lo mismo venir 1 o 2 días que estar 30 días aquí en la zona. En invierno, los torreros son los únicos seres humanos que viven en las instalaciones del faro. Son 3 grupos de 2 hombres que vienen por estadía y cada estadía es de 3 semanas. O sea, están 3 semanas acá y 6 semanas en Río Gallegos. Pero muy cerca de allí también viven otros miles de habitantes. Recientemente, el centenario óptico dejó de girar. Una de sus piezas, de las que ya no existen repuestos, se había desgastado. En lugar de cambiar el sistema, los mismos torreros se encargaron, con ayuda de torneros locales, de fabricar y reponer la pieza faltante. Esta difícil tarea se llevó a cabo por un motivo fundamental. Por el valor histórico que tiene. Exactamente por el valor histórico que tiene, porque ya son muy pocos los faros que cuentan con este tipo de ópticos y para seguir manteniéndolo, porque es una de las cosas que más llama la atención cuando viene la gente, el turismo. En Cabo Vírgenes, la naturaleza es tan extrema que poco es lo que ha sobrevivido. Implacable se ha cobrado barcos, pueblos y hombres. De todas las empresas intentadas, tal vez el faro sea una de las pocas que ha soportado el paso del tiempo. Es probable que sea por su diseño, casi perfecto, simple, noble y esbelto, soporta los fuertes vientos y la dureza del clima. Pero tampoco existiría si un grupo de hombres con esfuerzos constantes no lo hubiesen estado cuidando durante 104 años. Como una ilusión de inmortalidad, como un sueño, como un recuerdo, como un deseo, el faro sobrevive a todo. Su imagen al pie del estrecho nos dice que la luz sigue estando allí, iluminando cada 30 segundos las costas y el mar.